en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se va terminando el 2024 y juntos vamos a ver cómo van a estar las condiciones del tiempo para el último lunes de todo el año, ya 30 de diciembre. Pero antes hagamos un breve repaso porque llega el tiempo inestable, sobre todo en el extremo norte con cielo cubierto, luego ya hacia el sur de la franja central y en la Patagonia también con la evolución de chaparrones y algunas tormentas que vamos a ver más adelante. Nos vamos ahora hacia el noreste, en la cual va a ser una jornada sin lluvias, con tiempo
tiempo estable, salvo para la provincia de Misiones, con la evolución de precipitaciones, con cielo cubierto, salvo para la provincia de Formosa, allí con cielo parcialmente nublado y con la presencia del sol de a momentos, con viento del sector este, por lo tanto ingresa aire húmedo hacia estas provincias, con mínimas que van a ser de 21 a 22 grados, y en horas de la tarde la máxima va a ser en Chaco y en Corrientes de 36, con 1 grado menos hacia Misiones, y luego de 38 grados para la provincia de Formosa. Viento del sector norte que ingresa hacia la franja central. Acá vamos a dividir el escenario en dos partes. El primero con cielo parcialmente nublado y con tiempo estable hacia el norte, y luego ya hacia el sur con cielo cubierto sin la presencia del sol, y para el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa con algunas tormentas y la evolución de chaparrones para esta jornada. Una jornada húmeda por el viento que ingresa y por lo tanto con ambiente caluroso también. Mínimas que van a ser de 22 a 23 grados, en el sur de 21 a 22, incluso 24, y en horas de la tarde temperaturas bastante calurosas que se mantienen muy similares a las del día domingo en la provincia de Córdoba de 36 grados, Santa Fe, Entre Ríos 38 grados, y luego para Buenos Aires de 28 a 35 grados, en La Pampa 38. Si seguimos hablando de tiempo inestable, hablamos de las provincias cuyanas, en la cual va a ser una jornada sin la presencia del sol, con viento del sector norte, con cielo cubierto y con lluvias dispersas que quedan ya hacia la parte oeste de San Juan y de Mendoza, y luego para San Luis con lluvias de punta a punta para esa provincia. Por otro lado, mínimas que van a ser de 19 a 22 grados, y en horas de la tarde la máxima en San Juan va a llegar a los 38, con 1 grado menos hacia San Luis, y para Mendoza 36 grados. Hablamos de cielo cubierto con mayor nubosidad y se va a concentrar hacia el extremo noroeste, y venimos de un fin de semana con tiempo inestable, y el día lunes se afianza junto con la humedad y viento del sector este que ingresa a estas provincias, por lo tanto siguen con tiempo inestable para este tramo final. Mínimas que van a ser de 20 grados para el norte, en el centro de 24 grados, y temperaturas máximas en Salta, en Jujuy de 30 grados, Tucumán, Santiago del Estero 40 grados, 10 grados más, y ya hacia el sur por Catamarca y La Rioja 39 grados. De un extremo nos vamos a ir ya hacia el otro, en la Patagonia, en la cual acá vamos a tener una jornada también con cielo cubierto en la mayor parte, salvo para las Islas Malvinas, allí con cielo parcialmente nublado, y otro escenario porque van a tener tiempo estable. Para el resto de punta a punta en la Patagonia, con la evolución de chaparrones, precipitaciones, y atención para Río Negro también, allí con alertas por tormentas, así que a tenerse el paraguas a manos. Por otro lado, vamos a tener mínimas que van a ser de 21 a 22 grados para el norte, en el centro de 12 a 18 grados y en el sur de 9 a 12 grados. En horas de la tarde, temperaturas bastante cálidas, calurosas, una máxima que va a llegar a los 38 grados para Río Negro, luego en Chubut de 17 a 20 grados, en Santa Cruz de 15 grados y para Tierra del Fuego y las Islas Malvinas de 11 a 12 grados. Acá ya un poco más frío a comparación del norte de la Patagonia. Pero tenerse el paraguas a manos, no se olviden. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Lo más importante pasa por aquí. Arriba Ciudad, AM970. Ojitos oscuros miré la miel del verano brotando otra vez sobre la vereda. Cerveza cayó, jugamos las cartas que la noche dio. En tu pasado vi miedo y dolor, no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva
poder avanzar por un laberinto de tristes mentiras. En cada pasillo hay una decepción y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos, mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré, la miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz, las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar, si este cariño nos trajo hasta acá. Cuando te vi no pude imaginar, todo mi mundo pronto iba a cambiar. Suena la cumbia siempre entre los dos, y así bendice todo nuestro amor. Así bailando yo me enamoré, y esta cumbita se metió en mi piel. Ahora las noches tienen el color de tus ojitos y mi corazón. La noche no se va a terminar, contigo yo me voy a quedar. La cumbia no se va a terminar, y todo lo que sea, será. Temperatura 30 grados. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Corrupción y 194 muertos es el libro que escribió hace 10 años Hugo Martín, periodista, de este hecho sin precedentes en Argentina hace 20 años exactamente, y él dice que en realidad fue una masacre, no fue una tragedia, y que no se salva a nadie en esto de las responsabilidades. Funcionarios, empresarios, músicos. Tenemos la posibilidad de hablar con Hugo justamente. Buen día, Martín, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Por qué fue una masacre y no una tragedia, Hugo? Porque una tragedia yo considero que es algo inevitable, algo algo que sucede en forma fortuita, y esto, digo, fue una masacre porque aquí, digamos, se conjugaron un montón de irregularidades para que esto sucediera, y esto en algún momento iba a suceder. Si vos tenés empresarios que fraguan planos para una habilitación, funcionarios públicos que no solo habilitan irregularmente un lugar, un boliche en este caso, y luego no hacen las inspecciones correspondientes, si la policía cobra coimas para que ese lugar funcione, si los músicos se asocian con los empresarios y dejan ingresar el triple de personas para lo que está habilitado el lugar, que además mal habilitado, ¿no? Y si el verdadero dueño del lugar, que no era Chaván, que era Rafael Levy, le ordena, mejor dicho, a Chaván que cierre un portón porque ya había habido anuncios, ya había habido alarmas, ya había habido incendios, y por ese portón
que había un cartelito de salida, intentan salir los chicos después de que se empieza a quemar, y no pueden porque está cerrado con candado, con alambre. Me parece que ahí se conjuga todo como para que esto sea una masacre. Esto fue algo que digamos, sin desear la muerte de nadie, pero todos tendrían que haberse prefigurado que eso podía ocurrir, y ocurrió. Con el tiempo hubo justicia ante tanto caso de negligencia, de corrupción, de irresponsabilidades, porque 4 juicios hubo. Pero la pregunta es, ¿hubo justicia? Mira, yo creo que la justicia actuó, pero fue insuficiente en las penas. El peso mayor recayó sobre Omar Chabán, que digamos era la cara más visible, ¿no?, de Cromañón. Recayó sobre él, pero bueno, él murió en 2014 mientras cumplía prisión domiciliaria, y todos los demás hoy están en libertad. A su turno todos pasaron por la cárcel, excepto por ejemplo, Aníbal Ibarra nunca ni siquiera tuvo que declarar en el juicio oral. A él lo sancionó la política porque lo sacó de su función como jefe de gobierno, pero en la causa penal no apareció, y realmente su responsabilidad fue enorme, porque digamos que los estamentos de control que él desarmó y luego armó de una manera muy precaria. Pensá que al principio se reunían en una pizzería, y los inspectores, digo, bueno, él zafó de todo eso y luego volvió a ser funcionario, volvió a ser diputado de la ciudad. Entonces me parece que la justicia actuó, pero no fue suficiente, fue muy laxa en las decisiones que tomó. Estamos hablando con Hugo Martín, periodista y escritor, con su libro Cromañón, Rock, Corrupción, 194 muertos. Cuando hablamos de músicos, ¿Callejeros tuvo alguna responsabilidad en esto? Bueno, Callejeros tuvo una responsabilidad, pues ellos eran socios en esa noche. Ellos no fue que fueron a tocar y nada más, sino fíjense la diferencia con la banda Soporte. La banda Soporte también tocó esa noche. Sin embargo, la banda Soporte fue convocada para ir y tocar. La banda Soporte no tenía, digamos, una injerencia en, bueno, qué porcentaje tengo de la venta de entradas. La seguridad de esa noche la puso Callejeros. Entonces, sí, hay una responsabilidad. Por supuesto que no es la responsabilidad mayor, pero existe una responsabilidad. Hugo, Laura Trillo lo saluda en este caso. Usted sabe que lo escuchaba. Hola. ¿Cómo le va? Lo escuchaba y digo, sobre Callejeros, ¿no? Y digo, hoy Pato Fontanet tiene otra banda, Don Osvaldo, y esa noche las entradas las vendieron ellos, era 70-30, y metieron 4.000 y pico de personas cuando no entraban más de 1.500. Sí, la venta de entradas, digamos que siempre estaba repartida, se vendían en locales como locuras, y había entre, Chadaic marcó 2.800 personas, los Arganiarás, que era el manager de Callejeros, dijo que había 3.500, o sea, en esa franja, ¿no? Se manejan, no hay una exacta medida de cuántas personas había, porque a las entradas vendidas hay que sumarle invitados, bueno, pero digamos que triplicaba la cantidad de personas habilitadas, que eran 1.031. Entonces,
ese era el aforo que debía tener Cromañón, y si hubiera tenido 1031 personas, seguramente hubieran podido salir aún con las dificultades que implicaba que los planos mal hechos, que todas las puertas, por ejemplo, en los planos que se presentaron, eran más grandes que lo que demostraron las pericias una vez que se investigó Cromañón. Entonces, bueno, ahí está un poco la causa de las muertes, ¿no? El excesivo aforo que impidió que los chicos huyeran lo suficientemente rápido como para no intoxicarse con lo que desprendió la guata del techo. Claro. Pensá que además yo me hago mucho hincapié en esto porque son las causas de las muertes. O sea, la responsabilidad de tirar la bengala, sí, por supuesto, el que tiró la bengala fue un irresponsable, los que tiraron las bengalas. Bueno, a una quedó enganchada en la media sombra y ahí se produjo el inicio de la masacre, pero los chicos intentaron huir por puertas que eran más pequeñas, que rebatían hacia adentro, que no estaban todas abiertas, que esa salida enorme que había estaba trabada con un candado y con alambre. Entonces, digamos, hay responsabilidades de todos lados. Sí. Ahora, ¿sirvió para algo esto? Digo, yo sé que es dura la pregunta, pero ¿hubo un antes y después de Cromañón? ¿Realmente hubo un antes y después? Bueno, a ver, de hecho no, en nuestro país por lo menos no hubo una nueva tragedia de estas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que hubo una toma de conciencia, hubo un cambio de actitud del público en general, ¿no? Puede haber habido algún episodio de algún elemento de pirotecnia en algún recital, pero muy aislado. Yo creo que en eso hubo un cambio de conciencia. Después, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, los familiares de Cromañón, algunos se han agrupado en ONG como Familias por la Vida, donde se reciben denuncias de irregularidades en boliches, ¿no? En todo tipo de boliches. Entonces, bueno, en esos casos me parece que lo que era precario hoy ya no lo es tanto. Bien. Por lo menos en lo general, ¿no? Hugo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy gentil y recordamos autor del libro Cromañón, Rock, Corrupción y 194 muertos. Muchas gracias. Por favor, les agradezco mucho a ustedes, que anden muy bien, que tengan muy buen año. Gracias, igualmente. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Tuyuzucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian
risas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como muerto en su tumba, que murió de miedo por el Las nubes no son de algodones y las depresiones son maldiciones. Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come. Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba, que murió de miedo por el valor de vivir. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba, que murió de miedo por el Temperatura 31 grados. Humedad 81%. Año nuevo, vida nueva, nuevos sueños y toda la esperanza. Un año mejor, que sientes en tu corazón, ya vibra en tu alma. Y escuchas en tu radio siempre una canción. Lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo y que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. Mejores deseos, felicidades para vos. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando.
Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos, Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque, bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos, buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente, 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 Chegente. Misiones 1540, Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú-Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Este 31 de diciembre a partir de las 22 horas estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Y de pelaje doradillo, mirada mansa y serena. No hubo un domingo de pena mientras te tuve a mi lado. Que de bandera tostado, no quedó cancha que no has pisado. Te agrandaban las carreras cuando a la cancha partía. La plata fácil llovía a tus patas mi parejera. Pero el tiempo traicionero y esas noches de amanecida fueron dominando tu vida y te tuve que vender. Hoy te he visto perder y me partió el corazón. Apenas sos un mancarrón que no matás 16. Oh, si pudieras volver a tus tiempos de tapado, de vos Serafín solo ha quedado tu renombre en el lugar. Tito Quirós, por noble y por generoso, de eso que echan el resto, con un abrazo de hermano, te dedica Altamirano todo el calor de tu aprecio. A vos, Tito Quirós, buen amigo y casereño, igualito a la sotera, a veces castiga o premia, según lo maneja el dueño.
alegró. De jueves a domingo esta barra se vivió. Por ser sencillo y bueno, de los muchachos del pago el cariño se ganó. El almacén de Doña Rosa fue testigo de amanecidas, de 1000 noches compartidas que nunca se borrarán. Polo, hoy tus amigos te queremos recordar con estas sencillas notas que tu acordeón siempre dejaba escuchar. Enlazada en sus notas trae esta danza la triste historia de una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor. Pobre guainita que desde entonces por mal camino buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol. Comenta vecinas del rancho donde ella vive que en noches claras de luna nueva en su ranchito tan poriajú surge un canto triste y doliente que inspirara a un correntino a esta tonada tan dulce y bella que el nombre lleva de la Caú. Subió la temperatura y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Es la hora 11, 3 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 81%. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
Mañana vence el plan de cuotas simple, se prorrogará por 6 meses a partir del 1 de enero y los pagos se reducirán de 12 a 3 y 6 cuotas con un incremento en las tasas de interés del 40 al 48,5% anual y el programa será solo para pymes y no incluirá las grandes cadenas de electrodomésticos. El incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi ya arrasó 1.800 hectáreas. Brigadistas combaten el fuego por tierra y por aire con 2 aviones hidrantes, pero las condiciones climáticas complican la situación con fuertes vientos que avivan las llamas. Se emitió una alerta para que los turistas circulen con extrema precaución en la zona de Pampa del Toro y la Ruta 40 Sur. Se conmemoran hoy 20 años de la tragedia de Cromañón. Familiares y amigos de las 194 víctimas realizarán actividades y movilizaciones en una jornada que comenzará a las 11 y culminará con la marcha a Plaza de Mayo a las 19. Intenso movimiento de turistas hacia la costa atlántica y el centro del país. Móvil. Los turistas remarcan que se inclinan por los destinos nacionales por una cuestión de costos y de traslado y que tratarán de optimizar los gastos. Para Santa Teresita, toda la familia, a pasar el año nuevo allá. A descansar y a visitar a mi hermana después de muchos años. General Villegas, hasta que alcance la plata una semana o más. Sí, a Villa Gesell. Pasamos año nuevo allá y nos quedamos unos días más. Una semana, a descansar, sí. Claro, los pasajes, el hospedaje no tanto. Todo lo que pasa, todo el día. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pegó como un limonada, girl, y la loca fue tu forma de ayer. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda,
Mercado Agroganadero de Cañuelas y Rosgan. Representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108. Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol. La fuerza de un equipo. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes, con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1, Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Temperatura 31 grados. Humedad 81%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes, junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM 970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM 970. Temperatura 31 grados. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdóname, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas
movernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Cuando lo entro, ahí es que el cielo entró. Aquí estoy afuera, mami, por suerte la adentro. ¿Qué vas a hacer hoy, baby? Vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, sí, déjalo adentro. Mírame cuando chingamos, en tu ojo me pierdo. Estamos bien calentitos, préndele. Después te ven y yo sé que tú sabes muy bien lo que vamos a hacer. Solo déjate ver, hacer cositas, déjame. Quiero comer y no voy a comer, okay. No, 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 no. Que yo quiero hacerte mía, entiendo loco por la calle, caminando por la vida. Quiero ser nuestra sería. Voy a darte toda la noche, me quemamos más día. Últimamente me tienes loco pa' ti tú. No te gusta ponerlo que soy tu crush. No he comprado ni una otra como tú. O será en otro mundo, no sé. Dime que busca uno con mi mismo look. Con mi estilo de la Europa, poca luz. Es como un déjà vu, Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más. Aprovechame, todo me queda bien y compré las flores. Si no es contigo, amor, yo no voy a nadie más. Tú no me tienes loca, a mí me encanta. Cántalo decimos, mami, te hacemos nada. Qué rico te queda ese pijama. Mami, qué rico te queda panticito rojo. Caminando de la jalo del pelo. Le doy lo que quiera, conmigo está ready. Le compro botella. Me quiero perderme en ti, como me pierdo por la tiki. Mamá, tú estás riqui, la madura de mi psique. Yo quiero sentir lo que con otra no existe. Ay, me contigo la pasé muy bien. Quizás esto ni fue real. No te lo voy a negar, no te puedo sacar de mi mente. Quisiera volver otra vez y dártelo una vez más. Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio. Adictiva, me dejaste con las ganas de probar más de ti. Adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti. Así que amor, para hacer más, no te hagas lo que yo te lo voy a hacer. Yo sé que te gustó nada, yo te sé lo que es ser. Vente, solo déjate llevar. Es que tú eres bipolar. Ahora somos una más, una noche más. Después no me digas nada. Cada vez yo trago melo, la pasamos bien. Me toco en el talo de la Mercedes, escuchando sobre amor. Porque yo la paso guancho, que me tienen como loco, mami. Y la yo sin andar, y la de Ferrari en moto suyo, en una combi. Tu pana es mi, tu pana es mi. Mírame, fijo la cara si no se siente lo mismo. Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. Por eso te vas, bebé. Yo pensé que era de por vida, pero se pierde lo que no se cuida. Lo nuestro vale que tú te castiga. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós huele, pero huele. Que mientras yo me enredo en nuestras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós huele, pero huele. Que mientras yo me enredo en nuestras pieles, ojalá que otro me la consuele. No me voy a olvidar la llamada cuando me hablaste para terminar conmigo, diciéndome que ya estabas cansada, peleándome por unos culos que ni sigo. Pero al final te ganó la duda, cambiaste un cheque por la menuda. Y si es así, no busques mi ayuda. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere
solo quieres mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dé mi amor, como amaneció, como dormió usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted. De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuando trago te tomas. Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas. Quiero estar con vos y que seas lo primero que yo vea al amanecer. Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder. Limítame esta soledad, hacemos tiempo de calidad. Como pasan volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar. Busco una excusa pa' volverte a ver. Me obsesiona con verte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar, pero todas ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Es que te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar, pero todas ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. R1 más. Aunque todavía no soy rico, te puedo dar amor como de chico. Copillas en la panza como antes del primer pico. Por poder agarrarte de la mano una tarde de verano. Momentos que se vuelven infinitos. Y por favor, no le ponga precio ni valor a mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor. Ando en busca de una turra y 7 solas por Ahora yo estoy pensando en vos y te perdonas. O no me quieres volver a ver, o se me ignora. Mas você tem que saber que meu coração chora. Agora eran cartas y ahora son canciones para vos. Me gustaría saber si te la quiere leer. Dedicado a mi garoto, no quiere responder. Te esperaré por siempre, potata tu mujer. Sé que hubo amor, perdóname, I'm sorry. Tuve errores, lo sé, pero sabes que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder. Porque son la noche y tú eres mi amanecer. Si tú no me sonríes, nada me endulza el café. Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar, y me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo. Dale, mi mujer. Mira esa nena la que abando, me gusta el cotejito que le está dando. Conmigo ella se acabó, peligrosa conmigo. Mira esa nena la que abando, me gusta el cotejito que le está dando. Conmigo ella se acabó, peligrosa conmigo. La nena me sigue, la sensación del bloque. Yo quiero con ella hasta que la micro choque. Tú tranquila, la cuesta bajan a tope. Pide lo que quiera, que es lo que quiero yo es ponértelo. Chiquitita como Milo, se conecta como un pene, réntalalo. Conmigo ella se escapó, nena, dale, muestra todo. Rimar, arribar, la discoteca, que rica muñeca. ¿Y dónde están los que van a seguir de joda hasta las 6 de la mañana? Dale, cachetea la que se vuelve loca. Se vuelve loca. Se vuelve loca. Ellos dicen que estoy loco y yo le digo. Dale, dale, toma, dale, toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Esta noche. Toma, 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 toma.
Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes, junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Bueno, Alejandro Carlen, le saludamos al doctor Carlen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Carlen, ¿nos escucha? Sí, yo le escucho. Ahí está, perfectamente. Vi una crítica suya, Carlen, en las últimas horas respecto a un acto justicialista. ¿De qué se trata? No, yo lo que me pareció, la verdad, muy lamentable que de mi partido, primero que veo que hay referentes que quieren representar al peronismo y no saben de qué se trata el peronismo, porque si hubiesen leído alguna vez a Perón, o alguno de los libros de Perón por lo menos, se hubiesen enterado que el peronismo es un partido laico, o sea, uno de los principios que nosotros tenemos como partido es no incluir la religión en las decisiones de los partidos políticos, ni en las decisiones de gobierno. ¿Y entonces? Y que eso no influencia. Entonces hacen un logo con la Virgen de Itatí, que a su vez es la madre de todos los correntinos, que somos católicos, que profesamos la fe. Y creo que es muy ofensivo para toda la feligresía católica fundamentalmente. Entonces, la verdad que a mí en lo personal me molestó mucho, por eso manifesté mi disconformidad en que un sector que quiere representar al peronismo quiere utilizar la Virgen de Itatí para posicionarse políticamente, para que la gente le conozca. La verdad que me pareció algo dañino fundamentalmente para lo que hace a nuestra ideología, ¿no? Quiero interpretar, ¿no? Esto ocurrió, creo, en el acto tipo de lanzamiento o el movimiento que apoya a Tincho Ascuda como candidato a gobernador y que se hizo en Itatí. Quizás exactamente. Nosotros estamos en un proceso interno, nosotros en principio somos los dos que nos estamos enfrentando por la gobernación de la provincia de Corrientes, y me parece, inclusive le mandé un mensaje, me parece una cosa que no tiene sentido, porque después cuando tengamos que salir a buscar el apoyo de todos los compañeros, buscando la unidad después de la interna, estas cosas dañan mucho, y fundamentalmente hacia la sociedad, porque después hay que salir a buscar votos a la sociedad y buscar que la sociedad apoya al peronismo, y cuando hay un sector que hace esta barbaridad en una campaña política, la verdad que desprestigia y dificulta la posibilidad que el peronismo en el futuro inclusive tenga chance de ser competitivo, ¿no? ¿Qué le dijo a Cuba? Ser candidato a gobernador para ser gobernador, no para ser candidato a gobernador. ¿Le contestó a Cuba? ¿Respondió el llamado? No, todavía no. Alejandro, dos palabras. El otro día, de alguna manera fue terminante, Martínez Llano, que no habría elecciones el 9 de marzo, que no están dadas las condiciones jurídico-legales, digamos, hasta este momento por lo menos. ¿Usted coincide o está en desacuerdo? Sí, coincido con Rodolfo en ese sentido, de que en el sentido que hasta ahora la intervención lo único que hizo es un papelón, porque primero proscribió a la mayoría de los compañeros con el artículo 104 en una carta orgánica que deformó. Segundo, hizo una convocatoria a elecciones internas sin junta electoral, sin reglamento electoral. Hoy los que queremos participar no sabemos cómo sería el funcionamiento, no sabemos si hay que presentar la dólica junta electiva, compartidaria, están en un mismo renglón, son elecciones distintas, se vota con padrones distintos. Una vergüenza, la verdad que esta intervención es una vergüenza, ha fracasado rotundamente porque le ha mentido a los correntinos, que dijo que el 17 de noviembre iba a normalizarse el partido, después la tiraron para marzo, y que en este contexto, donde en ese cronograma, el 12 de febrero, vence la presentación de listas y el 9 de marzo sería la elección, menos de 30 días, realmente me parece que los plazos jurídicos electorales son absurdos, prácticamente algo impracticable. Pero bueno, yo apuesto a que la nueva conducción nacional del partido esto se revea, y realmente coincido con Lorto en ese sentido, que deberían mandar interventores serios. Hasta ahora lo que hay es poco serio. ¿Qué le dice Otavis, incluido en el peronismo correntino en este momento? José Otavis. Mire, la verdad que yo a José lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba con
la transversalidad, digamos, en la época de Galantini, con el acuerdo con Kirchner, etcétera, y ahora dice que se va a meter en el peronismo en Corrientes, que es el jefe del peronismo en Corrientes. Se sienta en el partido porque es legado al Consejo Nacional diciendo que va a conducir el peronismo. Enviado por Victoria. Cristina, como ubicamos en eso, ¿no? Enviado o indicado por Cristina. Sí, por eso yo creo que Cristina se está equivocando tremendamente. Yo le pedí una audiencia, inclusive hablé con otros miembros del Consejo Nacional del partido y quedamos en convocar una reunión, a hacer una reunión con Cristina después de enero, ahora después de la fiesta, estas cosas, porque la verdad que no me parece realmente lo que han hecho el otro día. Inclusive él convocó una reunión a Buenos Aires a dirigentes del peronismo, llevó 15 municipios, que son los que se juntaron ayer en Itati y que le apoyan a Cuba, en esa reunión, y una de las manifestaciones más importantes que él hace, y que ellos hacen inclusive ahora en la conferencia de prensa, es que le abre, incluso inclusive hace una operación de prensa nacional, que es donde él tiene su llegada, digamos, en Infobae la semana pasada, intentando de que la sociedad empiece a pensar de que Ricardo Colombia puede ser candidato del peronismo y está abierta las puertas para que sea, y que sea el nuevo jefe del peronismo. La verdad, algo tan absurdo. Yo creo, mira, él dice que salió de las adicciones y por gracias a que Dios le recuperó y todo, y a mí me parece fantástico. Pero la verdad que me duele mucho que le esté llevando al peronismo por un camino que no tiene ningún sentido, que es poco serio, y que la interventora, que yo estuve varias veces, que me reuní con ella, siga su mandato, porque hoy la interventora lo que está haciendo es, por lo que manifiesta, porque el que primero dice que va a suceder las cosas y después sucede, está siguiendo un mandato Tavi más que de la presidenta del partido. Yo no creo sinceramente que Cristina haya tenido el tiempo de ocuparse de mirar Corrientes, porque si mira Corrientes y mira los que fueron ese día a la reunión de Corrientes, se va a dar cuenta que ahí no había nadie del peronismo, que había 15 municipios sobre 74 municipios que tiene la provincia, ¿no? Bien. Entonces creo fundamentalmente que hoy los peronistas correntinos tenemos que tratar de hacer bien las cosas, que es lo que yo pretendo. De nuestro espacio lo vamos a plantear, sean internas o sea como sea. Nosotros vamos a presentar un proyecto peronista para la provincia de Corrientes, porque creo que la ciudadanía está pidiendo eso, ¿no? Acá hay dos modelos de país que se están discutiendo, y nosotros somos uno, pero así irresponsablemente no. Alejandro, muchísimas gracias, la seguimos en cualquier momento, y si no hablamos, buen año también el próximo, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. Alejandro Carlen, entonces, hablando sobre la actualidad del justicialismo de Corrientes. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Estás en Radio Guaraní. AM 970. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, respaldó al policía de la ciudad que mató a un ladrón de 16 años que quiso robarle a un delivery. Ocurrió el hecho, recordamos, en Parque Avellaneda, donde el oficial intervino al ver que 3 delincuentes abordaban a un repartidor de origen venezolano, y tras un tiroteo, uno de los ladrones murió y otro quedó herido. Todos eran menores de edad. Hay alerta amarilla por tormentas para 5 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre intensas lluvias y fuertes vientos en zonas del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, la costa de Chubut, el este de Río Negro, norte, centro y este de La Pampa, todo San Luis y este de Mendoza. Otro avión tuvo una falla en su tren de aterrizaje en Corea del Sur. Fue también en un vuelo de la empresa Jeju Air y se produjo horas después de la tragedia que dejó 179 muertos en otra aeronave de la compañía, por lo que ya se cayeron más de 60.000 reservas y se desplomaron sus acciones. Todo lo que pasa
todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Ya lo tenemos en línea a Rodolfo Martínez Llano, que nos va a brindar un panorama nacional y provincial de lo que es el Partido Justicialista. Muy buenos días, Rodolfo Martínez Llano. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, te felicito porque has tomado la posta
en esto que es un equipo, Ojeda en Madrid, Aeta con otras responsabilidades y funciones políticas en este tiempo, y en este que es el último programa del año, que nos vamos a reencontrar en el mes de febrero, es oportuno redondear un poco algunos conceptos que yo los expresé largamente el día viernes por la tarde, pero como habitualmente digo, a veces son tiempos de callar y a veces son tiempos de hablar, y este es un momento especial en el que hay que ir definiendo situaciones y sobre todo haciendo buen uso de esto tan importante que es poder llegar a través de los medios a la gente, lo que uno cree que es la verdad, porque nadie es dueño en definitiva de ella. Bueno, uno comunicando tiene la posibilidad, y yo lo advierto a través del retorno que tengo de los compañeros de distintos lugares de la provincia, que se va captando el mensaje. Este es un momento para el justicialismo de Corrientes y para la política de Corrientes, digamos, demasiado importante. Y creo que más que nunca tenemos que estar dispuestos a dar la lucha en todos los terrenos, en el terreno político, en el terreno mediático, en el terreno judicial, en todo lo que signifique dejar claramente demostrado que el Partido Justicialista de Corrientes no se alquila, ni se vende, ni está al servicio de otros intereses que no sean los de los peronistas de Corrientes. Y hoy estamos en uno de esos momentos críticos en los que hay que poner el pecho, asumir las responsabilidades, dar las batallas que sean necesarias frente a quien sea, pero debemos mantener la coherencia de nuestro pensamiento y el espíritu de lucha que nos legó Eva Perón. Creo que en ese sentido los últimos hechos que están sucediendo ameritan y nos obligan a ser muy claros en el mensaje, muy claros en el sentido de que no podemos permitir que sigan tres bonaerenses queriendo digitar los destinos del Partido Justicialista de Corrientes, queriendo armar como un paquete para ponerlo al servicio del mejor postor. Veo en las últimas horas el Congreso Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, de donde emigró, se apartó en los últimos días un diputado nacional del bloque de Unión por la Patria. Con motivo de la política de alianzas en Santa Fe, el PJ santafesino se partió en 4 pedazos en una elección que es de medio tiempo. Imagínate lo que es Corrientes, donde se está jugando no solamente las candidaturas de medio tiempo, sino se está jugando la gobernación. En eso tenemos que tener todas las luces prendidas. Por eso yo escucho, veo y con preocupación mucho estos movimientos por ahí que surgen de la mano de José Otavis, amparado o escudándose en la Virgen de Itatí, en un logo que publicitó una reunión que ayer se llevó a cabo en la localidad de Itatí. Bueno, trata de trabajar sobre una candidatura que debiera ser, la candidatura debería ser la frutilla del postre de un proyecto político con objetivos claros y definidos, una construcción colectiva que tenga fortaleza para enfrentar al oficialismo nacional y al oficialismo provincial en Corrientes. Y esto no se hace como se está haciendo. Estuvo bien que desde Buenos Aires le bajaron un cambio a Otavis, porque en definitiva lo que hace es exponerla a la compañera Cristina en una jugada de alto riesgo. Es decir, creo que en ese sentido hay que ser, antes que nada, y más allá de que me cansé en los últimos tiempos, me cansé en el buen sentido, porque tengo muy buen diálogo con la gente del cristinismo, pero de advertirle algunas cosas, pero no solamente de Corrientes, las más
del orden nacional. Y creo que hay que cuidarla a la compañera Cristina, pero hay que cuidarla en el buen sentido, también alertarla en las cosas que no se deben hacer y lo que se deben hacer, que son muy fáciles. El peronismo de Corrientes es muy fácil de ordenar, pero para eso tenemos que ser conscientes de que nos hemos equivocado a través de los últimos años y que los resultados electorales han sido la más clara demostración de esa equivocación. Entonces no podemos seguir haciendo las cosas que nos llevaron a los malos resultados y nos llevaron a los errores que venimos cometiendo. Y en ese sentido yo veo que este sector de Otavi, que digamos de prepo quiso imponer como una candidatura a gobernador que evidentemente no tiene consenso porque del río Corrientes para acá, la figura del intendente de Paso de los Libres no aparece en las encuestas. Podrá tener un 18% en la costa del Uruguay, de mayor conocimiento, un 18% que es bajo, por supuesto, pero en Capital de Corrientes, en Goya, realmente no mueve el amperímetro. Y eso también tenemos que decirlo. Yo siempre digo, es bueno que hayan varios candidatos a gobernador y que la gente pueda elegir con reglas de juego claras. Es bueno que haya varios y no lo que nos pasó la última vez, que no tuvimos ningún candidato. Pero para eso hay que jugar limpio. Y estos 3 bonaerenses quisieron pasar de vivos, es decir, quisieron dibujar una elección interna para sacar entre más gallos y medianoche una lista homologada por la legalidad de una elección interna que no se ha organizado. Entonces, el primer concepto que yo lo voy a repetir es que internas el 9 de marzo, así como están planteadas las cosas, no va a haber. Que la continuidad de esta, digamos, no digo pelea, sino disputa o desentendimiento, porque en verdad es como que en este momento los tiempos judiciales son distintos de los tiempos políticos, son distintos de los tiempos mediáticos, y el PJ está a la deriva, sin un norte, sin un objetivo, y con una conducción nacional que todavía no hizo pie, es decir, la conducción de Cristina Kirchner no está todavía en el tema Corrientes, a pesar de que se le mandó una carta documento para que convoque al Consejo, se analice la situación, porque en el ámbito del juzgado de Servini y de Cubría se pasó a un cuarto intermedio con el fin de que el PJ Nacional tome cabal dimensión de los riesgos que supone una disputa en este tiempo en el que puede ponerse en riesgo la participación de la lista 2 en los comicios. Y en esto yo lo digo siempre, no tengo ningún empacho en que cuando se habla de judicialización de la política, todas las veces en que la política no dé respuestas, no haya reglas de juego claras, no haya buena fe, no haya juego limpio, no tengo ningún problema en salir al cruce y acomodarle el moño en este caso a la conducción nacional, a los bonaerenses que deberían ya estar armando las valijas para permitir que el peronismo de Corrientes pueda hacer la mejor organización posible. Y hablando de organización y viendo lo que fue, digamos, esa reunión en Itatí, confunde totalmente, para los que no conocen por ahí, la representación real en el territorio, el hecho de que haya varios compañeros. Son en la mayoría de los casos expresiones sectoriales de distintas localidades, pero que están lejos de reflejar un armado con potencia electoral como para enfrentar una elección. Y esto parte de un error fundamental. La propuesta que nosotros habíamos hecho era desdoblar las elecciones. Primero organizar todas las comunas, eligiendo las autoridades locales, eligiendo los congresales de esa localidad,
de manera que el que sea presidente del partido tenga hacia abajo una organización fuerte en toda la provincia, sea a nivel de autoridades locales como congresales. Y el que sea candidato tenga realmente una potencia electoral. Y siempre hablé también, además del desdoblamiento de las elecciones, hablé de la necesidad de fortalecer al PJ en una alianza hacia adentro. Es decir, es muy, pero muy fácil arreglar en las distintas localidades, dejando que los compañeros de esas localidades busquen marcos de acuerdo y de entendimiento sin que meta la uña ni el orden nacional ni el orden provincial, que habitualmente es el que desordena la cuestión. Y el que lo está desordenando ahora porque se plantea a partir de candidaturas a presidente del partido o a gobernador, hacia abajo se pretende que en cada localidad hayan opciones, cuando que las opciones debían ser primero ordenar lo primero, que es ordenar la casa para que en cada localidad tengamos representaciones políticas fuertes. Esto parece o no se entiende o más se entiende de mala leche y buscaron otra cosa. ¿Qué es lo que buscaron? Y bueno, dibujar una interna para después sacar a las apuradas una lista, quedarse de yapa con la candidatura a diputado nacional, que es lo que interesa en el orden nacional verdaderamente. Y esto también hay que decirlo. Hoy por hoy tenemos en el orden nacional, por suerte, vigente el esquema de las primarias. El 3 de agosto se va a votar en todo el país para la elección de diputados nacionales y va a ser la gente la que elija, no el dedo de nadie. Además va a haber boleta única, cosa que es muy importante, fundamental, y va a haber igualdad de oportunidades, es decir, en esta oportunidad todos van a competir en igualdad de condiciones, con boleta corta. No va a ser como la última vez, bueno, que el kirchnerismo impuso dar a unos sí y a otros no, en una política que con el tiempo llevó al achicamiento del partido y llevó a las sucesivas derrotas electorales con que el peronismo pagó precio justamente de la falta de una conducción nacional que abra a la participación de todos los compañeros y que sea aceptado por la sociedad. Entonces, esta autocrítica vale en este momento como para entender de que si también queremos pelear el 2027, tenemos que desde ya fortalecer a quien tenga las mejores condiciones y posibilidades objetivas para ser el candidato del peronismo para el 2027. Y en eso también creo que la compañera Cristina se está equivocando en el discurso, en la acción, en la falta de conducción política, porque debiera poner todas las fichas en fortalecer el candidato de la provincia de Buenos Aires. Atrás de él tenemos que encolumnarnos todos, también tenemos que entender que con la contracara, con Milei, debe ser justamente aquel que tenga mayores posibilidades y que la gente lo vea como el que puede venir, porque naturalmente en política la gente no mira al que se está yendo, mira al que puede venir, y lógicamente en este marco el gobernador de Buenos Aires es una expectativa hacia adentro y hacia afuera del PJ, y en ese marco me parece torpe esto que se hace de poner palos en la rueda, como me parece torpe el hecho de el discurso girar siempre en torno a la corte, a los temas judiciales. Es decir, el peronismo del interior está esperando señales acordes a la realidad de cada uno de los distritos. Y Corrientes tiene por delante una elección a gobernador. Y Cristina no logramos que salga por radio, ni siquiera levante el teléfono para decir, ni siquiera para desmentir el acuerdo en que se la involucró el otro día a través de las operaciones de Otavis, de un acuerdo con un sector radical. Yo creo que si asume la responsabilidad de conducir al conjunto, debe ser al conjunto y no una facción. Es decir, no puede estar rodeada de los propios, tiene que estar rodeado de los peronistas y lógicamente de los gobernadores. Ninguno de los gobernadores, no solamente Kicillof ni el resto, está enmarcado en lo que
debe ser una conducción nacional representativa de todos los peronistas, una representación federal. Entonces, estas cosas hay que decirlas porque es la forma de que se entienda. El problema del PJ de Corrientes sin duda está en los propios compañeros peronistas de Corrientes, a muchos de los cuales cualquier colectivo le viene bien con tal de llegar, y hoy están trabajando sobre la base de un nombre, de una acción, en este caso desplegada con torpeza por José Otavi, pero bueno, no se sabe el resto. Es decir, presidente del partido es parte del esquema del gobernador, pero no se trata del presidente. El presidente es uno de los 24 consejeros. Uno tiene que saber el proyecto cómo es en su conjunto, en la integración de un proyecto de construcción colectiva en que hayan 24 miembros que tengan contrapesos, equilibrio y fundamentalmente que se revalorice el rol del Consejo Partidario y del Congreso Partidario, para que los compañeros del interior que vengan a la capital a un congreso no sean empanadas de relleno o vengan a convalidar, después de hecha la elección, un mal acuerdo de las alianzas como se hizo en las varias últimas elecciones en las que se dio superpoderes. Por eso es, risible escuchar y ver la torpeza de esto de querer hablar de candidatos a la gobernación sin las reglas de juego, de ver candidatos a presidente del partido, 6 o 7, cuando de lo que se trata es de conocer el conjunto de las cosas, el proyecto, pero antes de nada, para hacer cualquier proyecto, para hacer una torta de chocolate no es lo mismo que hacer de frutilla, que dulce de leche o de frambuesa. Es decir, las reglas de juego son determinantes y acá se juega a las escondidas, no se ponen sobre la mesa cómo son las reglas de juego. Yo lo dije la otra vez, lo dije y lo repito, yo necesito 2 meses si yo quiero desarrollar un proyecto colectivo, como lo hicimos en varias veces. Necesito saber antes dónde estamos parados, cuáles son las reglas de juego. Cuando las reglas de juego están planteadas, y es fácil. En su momento, cuando Menem me dijo, no vas a poder organizar en 2 meses la elección en Corrientes contra Julio Romero, le dije, no, vamos a hacerlo, y lo hicimos, y ganamos en Corrientes. Después de pelear mucho en los tribunales, en las internas contra Julio Romero, que logramos todas y cada una de las garantías a través de la justicia, justamente no a través del partido, y también se ganó porque evidentemente, sabiendo uno dónde está parado, uno puede definir los cursos de acción, el manejo de los tiempos, el manejo de las formas, y en este caso es lo que no podemos sentarnos a una mesa de juego, una mesa de póker, sin saber antes, digamos, cuáles son las reglas. Incluso en las cuadreras, antes de largar una cuadrera, se dice claramente cuáles son las reglas de juego. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos. Y el mensaje que hay que darle a los compañeros es de que el peronismo en su base está unido, es un voto emocional, un voto que quiere jugar para ganar. Un llamado de atención a los dirigentes provinciales, a los intendentes que se juegan mucho. Estuvieron ahí con la candidatura hasta 3 intendentes apoyando, 2 legisladores provinciales, ningún legislador nacional. Es decir, de lo que se veía de esa foto, localidades como Capital y Goya, que eran prácticamente ausentes y son el 47% del padrón, las primeras 9 localidades son el 80% del padrón. Entonces no se puede mentir a la gente con una foto que no es la realidad de un peronismo que tiene que estar preparado para la batalla. Y yo pregunto, si nosotros no tenemos organizados los pueblos, si no tenemos marcos de unidad en los 75 pueblos, ¿cómo vamos a pensar en este marco de desorden? Incorporar alianzas, o sea, pensar en una alianza, algunos piensan en una alianza con Ricardo Colombi, que no sé cómo será, otros con otros sectores. ¿Cómo vamos a meter eso en los pueblos? ¿Quién va a conducir
la política de alianzas para defender a los compañeros nuestros en cada pueblo en la composición de las listas. Yo estoy seguro que la lista 2, si nosotros logramos que no caiga en esta pelea, que esté en los cuartos oscuros, por sí sola, con identidad propia, tiene potencia electoral como para estar en la segunda vuelta. Por el contrario, si la metemos en una licuadora de alianzas que solo van en beneficio de aquellos que promueven candidaturas, pero que en definitiva están buscando ser vicegobernador de alguien, creo que vamos a producir hacia abajo una implosión que me hace recordar a lo que pasó con las experiencias fallidas del 2003 y del 2005 y del 2007, que vale la pena recordarlo. El peronismo, por perder identidad, llegó a tener 32.000 votos en toda la provincia en las elecciones del 2007. Y esto se va a repetir si es que no hay una toma de conciencia. Y para esa toma de conciencia es importante de alguna manera esta comunicación por los medios. Y si alguien piensa lo contrario, que salga, que lo diga, que lo explique. Sería bueno que en este sentido la compañera Cristina, que tiene la responsabilidad de conducción y a la que nosotros la vamos a escuchar, no quiere decir de la que vamos a aceptar lo que pueda decir, porque no lo hicimos con Carlos Menem cuando tenía 10 veces más poder que Cristina, pero que salga, explique y diga para saber cuáles son. El mismo Otavi, que no sé si es armador de qué, salvo de barquito, no sé, pero creo que hay que tener una posibilidad de comunicarse con los compañeros, no tenerle miedo. Si anunció con bombos y platillos primero esos chipás con mates en el partido que no tuvo gente, y anunció después el desembarco de Itatí, escudado en la Virgen de Itatí, bueno, hubiera estado y hubiera dado la cara y hubiera explicado. Bueno, le tiraron la oreja y tuvo que levantar el caballo cerca de Itatí. Pero bueno, esto es lo que digo. Cuidemos la Cristina con buenos consejos, con programas y proyectos que sean cumplibles. Y a los otros dos interventores deben armar las valijas e irse antes de que sean echados. Repito, los tiempos por ahí de la justicia no son los mismos, pero está el tiempo de las realidades. Y nosotros esa realidad la estamos viendo muy claramente. Además, algo que es fundamental, el 3 de agosto vamos a votar en internas, en las primarias, van a votar los correntinos, si quieren que la candidata sea Ana Almirón, si sea Rodolfo Martínez Llano o el que sea, van a votar los correntinos por el candidato que va a llevar el justicialismo al Congreso de la Nación. Y eso supone la definición de un discurso que tiene que estar asociado al discurso del peronismo para las elecciones provinciales del 2 y del 23 de septiembre del año que viene, en que pueda haber segunda vuelta. Creo que es fundamental que los candidatos en ese sentido tengan claramente definido cuál es el adversario a vencer. No puede ser que desde el propio partido hayan por ahí, digamos que propuestas que se neutralicen entre sí. Y ahí también el llamado de atención a Cristina, en el sentido que hoy los correntinos estamos mirando nuestra propia realidad. Las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes. Entonces por ahí, entretenernos con el tema de la Corte, entretenernos en la pelea con Kicillof, entretenernos en la pelea con Milei, no son parte de la agenda que nosotros tenemos para ganar Corrientes. Nosotros en la segunda vuelta deberíamos buscar el apoyo del sector de Milei, del sector del radicalismo disidente y de muchos otros sectores que no comulguen con el gobierno. Pero eso demanda estrategia, demanda claridad de objetivos, demanda la conformación de un Estado mayor y demanda sobre todo que haya interventores que estén jugando para el peronismo de Corrientes. Yo tengo la convicción, a través de la experiencia,
que los interventores políticos han fracasado como tales. Han fracasado porque han sido fieles ejecutores de órdenes venidas de arriba que han ido en propio beneficio de aquellos que creyeron que la cuestión era garrapiñar legisladores nacionales para alinearlos en los respectivos bloques. Yo creo que esa no es la jugada que debe tener un peronismo de Corrientes, que debe apuntar a la posibilidad de gobierno. Finalmente, no sé cuánto tiempo nos queda, Federico. 2 minutos. Bueno, en estos 2 minutos solamente transmitirle que más lejos o más cerca, hablando y actuando cuando haya que actuar, incluso en el marco de la política, donde seguramente tan pronto se definan las reglas de juego de la interna para cuando se vaya a hacer, que no va a ser el 9 de marzo, vamos a estar con un mensaje ya más claro, con la salida del programa Vamos Compañeros todos los días a las 16 horas, pero fundamentalmente expresar de que estamos dispuestos a dar la lucha para que la boleta 2 no se alquile, ni se vende, ni se ponga al servicio de intereses que no sean los de un peronismo que tiene la responsabilidad, después de 50 años, de volver a ser gobierno en Corrientes. Y a Otavis también, que no juegue con la Virgen de Itatí, que es cara a todos. Es decir, me parece pésimo eso de ponerlo en un logo de una agrupación política chocante. Me parece que hay que entender de que para que un bonaerense haga pie en Corrientes, y no va a ser fácil. Bueno, muchas gracias, Federico, te agradezco mucho la conducción, y a todos los correntinos y correntinas el mejor fin de año, y que el año 2025 sea para la Argentina y para Corrientes y para el peronismo, lógicamente. Por último, porque primero la patria, luego el movimiento, y por último los hombres. Creo que los hombres también tienen que tener esa responsabilidad, los peronistas, para entender que ninguna aspiración individual puede ir por sobre la aspiración del conjunto. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, así pasaba Rodolfo Martínez Llano en esto que es el último programa. Nos despedimos hasta febrero. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar.